Buenos días, un gusto saludar a ustedes en el panel y a quienes escuchan Sonorama en Quito y a lo largo y ancho del Ecuador. Déjame decirle primero algo que es muy importante. Todo lo que el presidente comunicó que había decidido, nada tiene que ver con las dos leyes de última data. Es decir, se demostró que durante 3 años no han hecho lo que podían hacer, bien o mal, ya lo comentaremos, desde el Ejecutivo. Todas las medidas que ha anunciado no se amparan en ninguna actuación de la Asamblea, sino en la capacidad del Ejecutivo de actuar con las leyes vigentes. ¿Por qué no lo hizo en 3 años? Es algo que habría que preguntarle al Ejecutivo. Segundo, con algunas cosas estoy de acuerdo. ¿Con qué? ¿Con cuáles? Con aquellas que tienen carácter desarrollista, de crecimiento, de generar empleo, recuperación de la economía, con aquellas que apuntan a un estado racional. ¿Con qué no estoy de acuerdo? Lo diré después de anunciar y decir por qué estoy de acuerdo con una que otra cosa. Por ejemplo, una línea de crédito de 1.000 millones, no ha dicho cuándo la ponen en funciones, pero supongamos que sea rápido, para mover la economía financiando empresas pequeñas, medianas, emprendedores, a 36 meses plazo al 5% de interés, me parece correcto. También me parece correcto que liberen al Ecuador de la forma de calcular el precio del petróleo, del diésel, de la gasolina, de Petrocador. Esa es una fórmula perversa. Mire usted que ahora que ha bajado el precio del petróleo, deberían haber bajado el precio de la gasolina y el precio del diésel. No lo han hecho, aunque dijeron que lo iban a hacer de inmediato. Ahora leo en el periódico que va a ser desde julio, cuando posiblemente el precio se haya recuperado algo. Pero bueno, no la importación de combustibles va a ser desde julio. Acabo de dialogar con el ministro de Energía y René Ortiz, y él asegura que ya los precios han bajado a 1.75 la gasolina extra y Ecopaís y a $1 el diésel. Lo que va a empezar desde julio, ha dicho claramente, es la libre importación para no únicamente sea un monopolio del Estado ecuatoriano. Ok, esa es una buena aclaración que no la hizo el presidente ayer. Como no dijo el presidente ayer, y no sé si lo ha dicho el ministro, si usted lo ha entrevistado, usted me lo cuenta, no hablaron de la focalización del subsidio. Y déjeme explicarme de la mejor manera. Está bien que pongan hoy día en $1 el diésel y en 1.75, aunque no es justo el 1.75 porque ese no es el precio de la gasolina internacional, pero estamos hablando de conceptos. Eso está bien. Muy bien. ¿Por qué no lo hicieron antes? Es la pregunta. Porque se estaban aprovechando de la diferencia y el pueblo ecuatoriano estaba subsidiando al Estado ecuatoriano con esa diferencia. ¿Por qué digo yo que no hay que descartar, que al revés hay que ser muy claro que no es subsidio? Con el sistema nuevo que me parece correcto, puede llegar un momento donde actividades como el transporte público, como el agricultor y el ganadero pequeño, como el pescador artesanal, y como alguna materia en función de exportaciones necesiten de un abono tributario, de un subsidio para efectos de poder vivir y o competir. Y eso tiene que quedar claro, porque ni el transporte público, ni la agricultura y la ganadería pequeña y mediana, ni la pesca artesanal pueden aguantar precios excesivos de combustibles. Eso tiene que quedar claro. No sé si lo aclaró el señor ministro, usted me lo dirá. Bueno, él dice, y lo ha dicho María Paula Romo, la ministra de Gobierno, que este esquema se viene estudiando desde octubre, cuando hubo esa situación engorrosa que provocó incluso intentos de desestabilización democrática, y que al momento está casi listo el mapeo de cómo se va a activar cuando se disparen los precios o se recupere el mercado del petróleo a nivel internacional, anclado a los precios de los derivados. Eso está casi listo. Oiga, Wilson. A ver.
8 meses para estudiar una aplicación que se compra en el mercado como la placa 3. ¿Ya? 8 meses hay que estudiar para aplicar la focalización de los subsidios. Bueno, se ve que estudian mucho. Deberían hacer algo en vez de estudiar tanto. En fin, también estoy de acuerdo con la supresión de una serie de empresas y oficinas del Estado, en tanto en cuanto no sea la supresión del membrete o la fusión del membrete, sino el ahorro real. Yo no estoy de acuerdo, y hago un paréntesis aquí, con que la gente útil, la gente eficiente, baje su salario para pagar a gente ineficiente o gente que no es necesaria. Me explico de la siguiente manera. Cuando usted reduce jornadas de trabajo, usted reduce sueldos. Cuando usted reduce sueldos, usted reduce capacidad de compra. Cuando usted reduce capacidad de compra, reduce capacidad de pago y capacidad de venta y de cobro. Cuando usted reduce todo eso, reduce utilidades y reduce IVA. Entonces el Estado resulta perjudicado, no solamente la injusticia general. Yo creo que si usted tiene 10 empleados, de los cuales uno no es necesario, no cabe en justicia ni en legalidad que 9 se rebajen el sueldo para pagar al que no es útil ni necesario, sino que el innecesario se marche, que es una cosa muy distinta. Y por eso he dicho con claridad que sin despedir al burócrata tradicional que cumple con su deber en la Ley de Servicio Civil, la carrera administrativa o el Código de Trabajo empleado de vieja data, hay que mirar primero todos los contratos de último cuño de plazo precario que generalmente responden a amigazos de los gobiernos de turno. Contratos temporales. No renovarlo, no hay que despedir a nadie. Contratos temporales y nombramientos provisionales, estas dos figuras que utilizó el anterior gobernante, contratos provisionales y estos nombramientos también ocasionales. Estos que fueron utilizados para los mitines, las marchas, contramarchas y una cantidad de acciones. Exactamente. Eso que no debía existir, simplemente no debe existir. Si usted busca un resultado económico, es lo mismo el resultado económico de la reducción del Estado cuando usted baja el 10% a todos, que cuando a 9 no les baja y a 1 lo suprime. Entonces yo no creo que la gente que trabaja tiene que pagar por los que no trabajan, y yo no creo que se pueda hacer un daño al consumo y a la economía y al fin y al cabo a las rentas del Estado también a base de ese tipo de mecanismos. Pero como concepto, rebajar el tamaño del Estado, que además tiene gastos superfluos, inútiles. Veo que el señor presidente ha dicho que eso tiene que bajar en un porcentaje. Mi pregunta es, ¿cuánto es ese porcentaje y qué plazo va a ir para bajarlo? Porque eso ya lo ha dicho unas 5 veces. 4.000 millones de dólares dice que se va a ahorrar con la eliminación de 7 empresas y la liquidación de otra. Estamos hablando de Ferrocarriles del Ecuador, de Correos del Ecuador, evidentemente de TAME, que está en un proceso desde hace algún tiempo, porque la estocada final le dio el COVID a TAME, venía ya moribunda, para utilizar un término taurino. Bueno, efectivamente, mire, para ponerle algo de humor al tema, no sé si todavía existe, no la he oído nombrar, de repente ya la suprimieron. El Ecuador alguna vez tuvo una comisión de energía atómica. Entonces, usted comprende, señor, la plata es de los ecuatorianos, la plata es para que el Estado gaste menos y se la devuelva a la gente en obras y servicios. Por ahí alguien me decía, que su anterior entrevistado dijo que ha llegado la hora de hablar claro. Sí ha llegado la hora de hablar claro, ¿no es cierto? Hablar claro no es ser hipócrita. Aquí los que votamos contra la llamada ley de organización o de ordenamiento del Estado, lo hicimos por una razón muy sencilla, y le doy un antecedente. Usted puede buscar equilibrio económico por 2 fórmulas, la una conveniente y la otra perversa. La conveniente es un Estado que responda a la realidad económica de un país, que no sea obeso, que no tenga grasa, que no sea lagarto que trague la comida del pueblo y no la devuelva nunca. Y una economía creciente, con medidas desarrollistas,
algunas de las cuales ha mencionado el presidente. Y se las reclama todo el mundo y es lo que se hace en los países que tienen éxito. La otra forma perversa es que usted mantiene la dilapidación del Estado. Y para equilibrar, para poder pagar esa gran cantidad de dilapidación y a los voraces tenedores de bonos, usted le carga la mano al pueblo, le baja los salarios, le sube los impuestos, empobrece a todo el mundo. Eso es lo que esa ley quería consagrar, al punto que el artículo 2 y el artículo 3 legalizaba. De la ley de apoyo humanitario, dice usted. No, de la ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Ley de ordenamiento de las finanzas públicas. El artículo 2 y el artículo 3 legalizaban el saqueo de los fondos de los asegurados y respetando la autonomía y sobre todo el concepto de que la plata de los seguros es del pueblo, es del trabajador público, del trabajador privado, que paga el 20% de su salario al Estado, pero para que le dé rédito, no para que se lo utilicen y lo dilapiden, como ha ocurrido aquí, constituyendo un impuesto al salario y además un impuesto inútil, para no pagarle a Quito ni a ninguna ciudad del país el IVA, que se lo llevan cuando deben devolverlo de inmediato, para no entregarle a Quito, a Cuenca, a Guayaquil, a Machala, a Tulcán, a ninguna ciudad o provincia, las rentas que porque Constitución y las leyes pertenecen. Quería legalizar eso. Gracias a la oposición a eso, y aquí hago un paréntesis, aquí no se trata de con quién se vota, y ya le voy a decir, si me da tiempo, la hipocresía documentada. Me gusta hablar con documentos. Aquí se trata de para qué se vota. Usted se refiere... Y nosotros votamos para eliminarle al pueblo un trastorno. ¿Cuál era el trastorno? La eliminación de esos artículos. Los sacamos. No pudieron con eso. Pero en cambio han dejado vigente pues el atraco. Yo me pregunto, ¿se siguen llevando la plata de las ciudades? Sí. ¿Se siguen disponiendo del IVA? También. Y por último, usted habrá visto que un periodista serio, hace 3 o 4 días el Expreso en primera página pone unas declaraciones del señor Troncoso, no de un político, no de nadie, del que maneja el BIES, el Banco de los Ciudadanos, porque ese dinero es de los ciudadanos aportantes. ¿Qué dice el señor? El Estado es el mayor deudor. Claro, le debe miles de millones y no nos paga a los afiliados, no es que no le paga al BIES. El BIES es una ficción, el BIES es la plata del pueblo. Por otro lado, ¿qué dice el señor? En junio ya no tengo plata porque se han llevado toda la plata. Eso es lo que ha consagrado la ley que acaban de aprobar, esa alianza política, como la calificó la señora Romo, entre Creo y el gobierno. No pudieron legalizar ese atraco, pero no han sancionado el atraco, pues. El atraco continúa, pues. Siguen sin pagarle a nadie para que la economía funcione. ¿No entendemos? Ahora, usted se refiere a aquella afirmación de Guillermo Lasso que habla de un acuerdo entre socialcristianos y correístas. Entiendo que a eso se está refiriendo, abogado. No. A ver. Me refiero que he explicado que los correístas y nosotros nos opusimos a la ley de llamada ordenamiento tributario. Le acabo de explicar con qué. Por supuesto. Porque en la vida no importa con quién uno vota, importa para qué se vota y por quién vota. Nosotros votamos para evitarle al pueblo, y en parte lo logramos porque no pudieron legalizar lo que querían legalizar. Legalizar cómo manipular las rentas de las ciudades, de las provincias, cómo no devolver el IVA, cómo seguir atracando al seguro social. Eso es lo que querían legalizar. No pudieron, pero tampoco en lo que aprobaron han dado un remedio para que eso continúe. Así que esto es muy sencillo. Y mire, en hipocresía, déjeme decirle quiénes son los hipócritas. Yo le voy a mandar unos minutos más los documentos. Si usted analiza el primer debate, ahora sí hablemos de la ley humanitaria, de la de los impuestos, que la humanitaria no tenía nada. El primer debate en la comisión, el primer informe, perdóneme, de la comisión, se dio el día 27 de abril. De la de Desarrollo Económico, de la Comisión de Desarrollo Económico. Impuestos a todo el mundo votaron juntos. Creo, el señor Castañer, el señor
diputado de Ambato, de Tungurahua, Callejas, que es un caballero, Fernando con el Callejas. gobierno, a ponerle impuestos a todo el mundo. En el segundo informe, votaron juntos el correísmo, es decir, la señora Solís, la señora Rivadeneira y el señor Mauricio Zambrano, con el gobierno. Entonces, cuando el correísmo vota con el gobierno, la ministra Romo no se queja ni dirige campañas para apostrofar a los que actuamos coherentemente. Cuando ellos votan para liquidar al pueblo, cargarle las espaldas de tributos y de liquidar su economía, allí no pasa nada. Cuando los correístas y una veintena de diputados más, de asambleístas más, coinciden con nosotros para votar contra los impuestos, entonces se habla de un contubernio. No, en el año 1998, y usted debe recordarlo porque usted es un periodista que ya estaba en esta tarea en ese época, en el Coliseo Voltaire Paladín Estolo de Guayaquil, nosotros firmamos un acuerdo de nunca permitir y luchar para que ocurra, con éxito o sin éxito, que se le pongan más impuestos al pueblo ecuatoriano, por una razón sencilla, porque el gobierno, no solo no le devuelve al pueblo de manera suficiente su dinero en obras y servicios. El presupuesto del Estado no debe ser un listado de pagos de dilapidación y de pago de la deuda externa, sino un instrumento de desarrollo social y económico. Usted tiene más impuestos, igual a menos recaudaciones. Si no, pregunte al SRI, en estos años con tanta reforma tributaria está recaudando lo que dijeron que iban a recaudar. Si usted le quita a la gente la plata y la gente no puede comprar, la gente no puede pagar, y el que vende no puede cobrar y no puede vender, no hay IVA, baja el impuesto a la renta y a la postre el Estado se perjudica en las recaudaciones. El Estado no vive de los impuestos, vive de la recaudación que generan los tributos. Y si usted no va al crecimiento, y no va al empleo, y no va al volumen, usted va a quebrar el país, que no está quebrado por el coronavirus, que está quebrado por la baja del petróleo, que ha agravado la situación, sí. Este país está quebrado por la playa de malos administradores que ha tenido, y con los que son socios y aliados políticos y facilitan eso a los malos administradores. Abogado, es importante entender cuál es la lógica de la reacción que ahora tienen estas medidas anunciadas por el gobierno, un poco para continuar en el análisis. Se habla ya de plantones, de movilizaciones en medio de una pandemia. Lo han hecho ya los anuncios, el Frente Unitario de Trabajadores. Entiendo yo que el movimiento indígena también está pronunciándose en ese sentido. ¿Cree usted que es una reacción justificada cuando en octubre, que se produjo esta eliminación de los subsidios a los combustibles, se dieron estos desmanes que destrozaron gran parte de la capital de la República? Ahora, con este proceso de liberalización en la ruta, en el camino, se pueda dar una reacción de esta magnitud con las medidas adicionales que se han adoptado? A ver, en democracia y en comportamiento adecuado, ningún reclamo, por justo que sea, puede tolerar y no sancionar la destrucción. Dos errores no hacen un acierto. Creo que ese es un principio que debe quedar muy claro. Esto no es cuestión de destruir los pozos petroleros, de eliminar las plantas de agua potable, de quemar la Contraloría y al ejército, de destruir los parques y los adoquines y las calles, de quemar edificios. No. Eso no es ni jurídico, ni ético, ni democrático. Punto número 2. Pensar y protestar y reclamar es lícito. Ahora, si dividimos esto en partes, yo no veo que si se mantiene como se tiene que mantener el subsidio, repito, a los pobres que compran bombonas de gas. Eso no se va a tocar, lo han aclarado, que lo del gas se mantiene. Bueno, yo no digo solamente el gas, ¿ya? Porque usted no le puede obligar a un ciudadano al que le están bajando el sueldo, al rebajarle la jornada, a que pague más por el transporte, pues, porque un ciudadano no puede pagar el 25-30% de sus ingresos cuando tiene la suerte de tenerlos en transportarse, pues. Usted no le puede pedir al agricultor pequeño, serrano, costeño, al campesino, galapaguense, oriental, al pequeño ganadero, al pescador artesanal,
al que le cobran tributos que no pagan los colombianos y los peruanos, y por eso ellos venden barato y ganan, y los nuestros venden caro y pierden, y por eso el contrabando por las dos fronteras liquida la economía de ese sector que debería ser el puntal del desarrollo del Ecuador, que pague todavía un diésel caro, pues no puede ser. Entonces, yo no veo, si eso se mantiene, no veo el motivo para protestar. Si es que eso es así, quiero ser claro, yo sí hablo claro, claro y duro, para que me oigan bien. Entonces, si eso se mantiene, no debe haber ningún lugar a la protesta. Me parece grave sí, ese sistema de rebajarle sueldo a todo el mundo. Y mire una cosa, la rebaja del 25% del horario y de la mitad de eso al maestro, porque lo que ha dicho el presidente es que los militares, los policías, los médicos no tienen restricción, que los maestros tienen 1 hora de restricción y los demás tienen 2 horas. 2 horas de restricción, que es el 25%, que no necesariamente significa el 25% menos del salario, es menos del 20%, pero señores, en esta época $1 hace falta, $1 hace falta. Muy bien, eso no lo ha resuelto en función de la ley aprobada, que todavía no está consolidada. Eso lo ha resuelto en función de la emergencia y dura 6 meses. Después de 6 meses, salvo que reformen la ley, entre comillas, humanitaria, eso desaparece. Pero miren lo que pasa en cambio con el trabajador privado. El trabajador privado gana menos que el trabajador público. Ese sí es objeto de la ley que acaban de aprobar, de la ley solidaria y humanitaria. Ahí que autorizan al patrón a rebajar hasta el 50% de la jornada. Una cosa muy distinta es que a un trabajador nuevo usted le autorice a trabajar medio tiempo. Si el empleador lo quiere medio tiempo y el trabajador quiere medio tiempo y le afilia por medio tiempo al seguro en relación con la proporción del salario mínimo, no hay ningún problema. Pero que el empleador pueda decretar emergencia unilateralmente de la jornada para bajar al 50%, o que la tesis del acuerdo sea forzada, a mí no me parece justo. Y por eso votamos en contra de la reforma, no porque no sea necesaria, es muy necesaria, pero bien planteada, con justicia para el empleo público y privado y con justicia para el empleador. Tal es como yo le digo, que usted me dice que los trabajadores quieren hacer paros y yo le cuento que hay empresarios que están yendo a la Corte Constitucional a reclamar sobre la reforma. Entonces, sí, hablemos claro, las cosas hay que hacerlas bien o no funcionan, las cosas tienen que ser justas o no funcionan, las cosas tienen que ser eficientes sin dejar de ser solidarias o no funcionan. Abogado, permítame en esta última parte, porque tengo apenas pocos minutos, preguntarle sobre cómo mira usted el manejo ya en el ámbito sanitario de la pandemia, de la COVID-19, de la enfermedad, del coronavirus, a nivel gubernamental, tomando en cuenta que ha sobrepasado el poder de reacción de países desarrollados que tenían una capacidad sanitaria mucho mejor, abismalmente mejor que el Ecuador. ¿Qué piensa usted del manejo de la pandemia? A ver, yo pienso el manejo de la pandemia que, como usted bien ha dicho, Wilson, este es un fenómeno sanitario nuevo, un enemigo invisible, un virus desconocido, cuyo comportamiento aún no se puede establecer porque no hay estadística, no ha pasado el tiempo para eso. Ha cogido de sorpresa a muchas ciudades, entre ellas Nueva York, Milán, Madrid, que son ciudades del primer mundo, también a Guayaquil. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en Quito han tenido un mes más para poder ver en cabeza ajena cómo prepararse. Pero aún así, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que la gran cantidad de enfermos rebasa la capacidad de atención en los hospitales. Y allí ve usted cómo se desnuda un sistema de salud donde los hospitales del seguro, que son del Estado Central, y los hospitales del Ministerio de Salud, que son del Estado Central, no son suficientes ni en instalaciones, ni en camas, ni en medicinas, ni en equipos obsoletos o escasos. Ahora, si usted hace lo debido, la curva va a bajar. ¿A
acá ya en la ciudad de Guayaquil, en los últimos 7 días, en 5 oportunidades hemos tenido muertos cero por COVID. Usted tiene que apartar, en este caso en Guayaquil, 37 personas de promedio, obviamente, que mueren por otras circunstancias. Pero muertos COVID, que llegaron a ser 460 al día, el día 6 de abril. Hoy tenemos, si usted toma los últimos 7 días, un promedio que no llega a 2 muertos COVID por día. Para eso usted tiene que tener medicina, tiene que equipar en ese sentido los hospitales públicos y privados y las clínicas públicas y privadas que atienden COVID. Tiene que prepararse logísticamente para el caso. La ciudadanía tiene que asustarse, tomar en serio la situación, que al principio no la toman en serio. Tiene que disciplinarse. Las fuerzas del orden sin abuso tienen que poner orden, por eso se llaman fuerzas del orden. Y entonces usted va paliando la situación. En una apertura que en Guayaquil se ha hecho el día de ayer, hay que tener muchísimo cuidado, porque indiscutiblemente a más gente en la calle, más contagio, más enfermedad y más problemas, que no deben traducirse en más muertes. Entonces, si usted va despacio, avanzando siempre, como he dicho, ¿no?, sin prisa, pero sin pausa. Usted siempre puede acelerar una apertura, pero usted no puede retroceder de medidas de apertura, sino pagando un alto costo de vida. O sea, hay que tener muchísimo cuidado en todo eso. Es como yo lo veo de manera general. Abogado, le pregunto y le traslado la inquietud y las críticas que han surgido en medio de la pandemia, y con esta pregunta concluyo, con su respuesta, evidentemente. Las críticas al modelo exitoso y las críticas a los errores, entre comillas, cometidos por la autoridad municipal durante la pandemia, que los puntualizan y los podemos especificar. ¿Qué piensa usted sobre esas críticas que han sido públicas de columnistas y también de algunos actores políticos? Yo pienso algo muy sencillo y aspiro a que a Quito no le pase lo mismo, porque nosotros sí somos gente solidaria, y espero que lo que ocurrió aquí haya servido de experiencia para otros y que Dios ayude a la población del Ecuador, y en este caso especialmente de Quito, que veo que está en problemas, no lleguen las cosas a los niveles que llegaron por acá. Muy rápido para contestarle. Modelo exitoso. A ver, el municipio tiene competencias, el gobierno las tiene y la sociedad también. Municipio, ¿falló el agua potable aquí? No falló. ¿Falló el alcantarillado? No falló. ¿Falló el transporte? No falló. ¿Falló la recolección de basura? No falló. ¿Fallaron los mercados? No fallaron. ¿Falló el abastecimiento? Tampoco falló. Aquí a Guayaquil le deben más de 100 millones de dólares entre IVA y rentas, pero la alcaldía puso 30 millones que no tenía que poner a la orden del gobierno en dinero, medicina, equipos, etcétera, etcétera. El sector privado es el único que ha importado medicina. Aquí hidroxicloroquina y acitromicina no la trae el Estado, la traemos nosotros del sector privado. Hemos abastecido al Estado, a los hospitales y clínicas del Estado, a las consultas externas de esos hospitales. Y el Estado funcionó, el Ministerio de Salud, los hospitales del Ministerio de Salud funcionaron, los del seguro funcionaron, fueron sobrepasados, trajeron remedios los señores del Estado del seguro, los equipos los trajeron ellos, son suficientes, funcionan, no estaban obsoletos. Los muertos tenían que recogerlos el sector privado o la alcaldía, o tenía que recogerlos el Ministerio de Salud. Yo le pregunto, no es que hago como Jesucristo ni como César, que respondo con preguntas, pero hay veces hay que preguntar también. Las responsabilidades están establecidas y evidentemente lo que usted dice en cuanto a la recolección de los cadáveres era una responsabilidad de las autoridades gubernamentales, de salud específicamente y de otras instancias. Ahora mismo hay un problema de reconocimiento de más de 100 cuerpos que todavía no se sabe a quién pertenece porque están en descomposición. ¿Y a quién hay que preguntarle eso? ¿Quién es responsable de eso? Yo lo he preguntado, lo he preguntado a Guates, lo he preguntado a la ministra, y evidentemente ahora mismo hay un proceso de reconocimiento con una cantidad de elementos que han entorpecido porque ha pasado el tiempo, ¿no? Como usted es un hombre inteligente y justo, usted me ha respondido al decirme a quién le ha preguntado. Ahora, finalizo
señor abogado, usted todavía no toma la decisión de una precandidatura a la presidencia de la República. Yo no hablo de política ni me aprovecho de la muerte en momentos como estos. Ya hablaremos de eso cuando el país vuelva a una normalidad, aunque sea relativa. Gracias, abogado. Muchas gracias por atender esa invitación. Gracias a usted por la gentileza. Un abrazo afectuoso a quienes me han escuchado.